vergonzantes, como ha insistido en sus últimos artículos Jorge Trasloceros, que empiezan a hacer deslindes. Bueno, yo sí soy católico, pero de Francisco, no de los otros, o yo sí soy, pero no soy mocho. No, estos deslindes que pues se constituye como una identidad de católico vergonzante. Y hay muchos, entre ellos muchos de nuestros jóvenes, de católicos indiferentes, ¿no? Un gran porcentaje, todavía minoritario y más para las enormes necesidades del país, pero un número creciente de católicos que conocen su fe, que están comprometidas con ellas y que además esto los impulsa a actuar en el mundo de lo público, ¿no? Podemos revisar la cantidad de ONGs o de organizaciones de la sociedad civil que tuvieron una inspiración cristiana y que es donde están trabajando los laicos, ¿no? Para estos laicos, este número creciente de laicos, para ellos el compromiso social es constitutivo de su fe. ¿Qué nos dice esto? Que para el 95% restante el compromiso social no es constitutivo de su fe. Y esto no lo digo yo. Sí. Gracias. Y esto no lo digo yo, sino me remito a los resultados de la encuesta Creer en México, donde se les pregunta directamente a los católicos mexicanos si en este momento de su vida están involucrados en alguna organización social. Puede ser ante notario o no, puede ser eventual, puede ser espontánea, grupos de vecinos, los que se juntan para arreglar un bache de su calle, en la escuela de los niños, en la parroquia, en lo que sea. Y para el 95% de los católicos mexicanos, esto no es real. O sea, para este 95%, el compromiso social no es constitutivo de su fe. Y pueden ser católicos que van a misa, pueden ser católicos que bautizan a sus hijos, pueden ser muy buenas personas, pero que no sienten que hay una interpelación del evangelio, una interpelación de la propia fe para entrarle, ¿no? Desde mi perspectiva, pues lo que viene Francisco a hacer, o esa es mi esperanza, no, es hacer que este 95% se vaya reduciendo y que la interpelación sea, le entramos porque le tenemos que entrar desde nuestra fe. La situación actual del país, no me voy a meter aquí en análisis de la realidad, no es el objetivo, pero con sus focos rojos en Guerrero, en Michoacán, en los sitios que va a visitar el Papa, ¿no? Tienen raíz histórica, o sea, no son problemas que surgieron ahorita, sino que tienen raíz histórica y que de alguna manera o de muchas maneras esta raíz está vinculada a falta de unas políticas públicas que respondan a la pobreza, a la marginación y a la exclusión, pero también a esta desigualdad que hay a nivel regional y a nivel nacional. Los millones de pobres, aquí cito las últimas cifras, ¿no? 50 millones datos oficiales, que se ha agravado en la última década, recalcando mucho más esta enorme brecha entre los que tienen y no tienen, los que tienen razones para la esperanza y que la han perdido o nunca la tuvieron. El Tratado de Libre Comercio, la guerra contra el narco, pues son líneas que ayudarían a explicar este fenómeno, aunque no lo explican de todos, ¿no? Hay diversos acontecimientos que lo sabemos todos, han agravado esta situación y esta percepción. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que queda sin resolver, las reformas estructurales y el que los resultados no hayan bajado a la realidad de la gente concreta, las fluctuaciones económicas y del peso y del precio del petróleo, en fin. Esto han contribuido a minar el ya difuso pacto social. Y cuando hablo de pacto social, me refiero a esa relación histórica que se dio a partir de la Revolución, pero sobre todo de la Constitución de 17, que dejaba muy clara la reciprocidad entre gobernantes y gobernados. Y este pacto social, pues se ha ido diluyendo. ¿Y qué hablar del caso de las desapariciones forzadas? Tenemos recientemente lo que fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que se plantea además estas cifras que nos dan
para los casos de Tamaulipas, del Estado de México, de la Ciudad de México, en fin, ¿no? En el caso de la Comisión Interamericana, que los temas, 4 temas que trató y que todavía están ahí en el cajón de los pendientes de este país, pues el caso Tlatlaya, el caso Ayotzinapa, las políticas de drogas y los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales. Cito nada más un dato que me parece relevante y para poder situar además lo que es la acción de la Iglesia en esta materia, y es el caso de Acapulco. Las estadísticas, los datos de principios de diciembre del 2015, ya cerrando el año, nos hablaban de que Acapulco ocupaba, por supuesto que era la ciudad con mayor número de homicidios en el país, pero además ocupaba el 4º lugar a nivel mundial. Y fíjense que es en ese mismo Acapulco donde la Iglesia y la diócesis específicamente está haciendo una labor extraordinaria. Yo no quiero decir que otros obispos no lo estén haciendo, pero el caso de la diócesis y con Monseñor Garfias, ¿qué fueron lo que hicieron? Cultura de la paz, reconstrucción del tejido social, y se trajeron a los expertos, ¿no?, para que pudieran haber, y uno veía sentado en las sesiones desde el obispo hasta el equipo de pastoral social, hasta diciendo qué vamos a hacer. Otra de las estrategias que han sido exitosísimas ha sido convocar a miembros de otras iglesias cristianas a trabajar por esto. El caso nos ha tocado muy de cerca verlo en Cojupás, ¿no?, esta unión de creyentes de distintas confesiones cristianas por la justicia y por la paz, que se reúnen cotidianamente con el obispo, con otras gentes para trabajar, para hacer una cultura de inclusión, una cultura de la paz, para trabajar a favor del tejido social. Bueno, en el caso de la migración, lo sabemos, cada año más de 300,000 mexicanos deciden migrar a Estados Unidos. Las estadísticas ustedes las tienen muy claras y poco se dice, sobre todo información oficial, de estos horrores de los que son sometidos nuestros connacionales al cruzar hacia el norte, cómo les va a los centroamericanos a cruzar por el sur y cruzar por nuestras fronteras, ¿no? Es preocupante también en el caso de los jóvenes que para muchos de ellos el estilo criminal se convierte en un atractivo importante. En unas encuestas que realizó Indosoc en el norte de la República, comentaban: ¿para qué voy a vivir y trabajar a lomo partido toda mi vida como lo hizo mi padre para acabar siquiera con una pensión? Mejor vivo 5 o 10 años como rey, con los coches, con las mujeres, ¿no? Y pues de algo me tendría que morir. Entonces, ¿cómo revertir esta situación? Es algo que preocupa a la Iglesia, que le ocupa, y sí, que lo ocupa no suficientemente, hay que decir, y esto de nuevo, pues es lo que esperamos del impulso de la visita del Papa Francisco, que nos comprometamos como Iglesia, pero no solo en el caso de la jerarquía, que habrá de hacerlo, pero los laicos, esto es algo que nos interpela a todos. Entonces, en este sentido, la proyección social de la Iglesia para los próximos años, pues está determinada en gran medida por la situación social del país, es decir, la desigualdad creciente, la pobreza, tendrían que ser en ese sentido 2 preocupaciones del diseño de los planes de pastoral de la Iglesia, dejando muy claro que a la Iglesia no le toca resolver la bronca, o sea, la bronca está en otro lado, pero que en la práctica, pues sí es la coadyuvancia y sí es algo, una interpelación de la fe. Es importante que las denuncias que ha hecho en la Iglesia, no solo en estos documentos, sino de los mensajes del episcopado mexicano, pues que se mantengan, que sean contundentes frente a este sentido, ¿no? Y que tengan una estructura, o sea, no eventual, sino que sea algo más sistemático, ¿no? Bueno, retomando un poquito para situar esta proyección social de la Iglesia, pues quisiera partir de recordar las dimensiones
que habrían que coincidir, que tendríamos que tomar en cuenta para humanizar la convivencia en común, ¿no? Y la primera dimensión que es importante es el ejercicio lo más amplio posible de las libertades. Es decir, en la medida en que no se garantice este ejercicio, pues vamos a seguir teniendo problemas de impunidad, de exclusión, de marginación, ¿no? Y en este sentido, la Iglesia, como pueblo de Dios, pues participa en diversas iniciativas, tendrá que hacerlo más, para poder coadyuvar. La segunda, una base de satisfactores materiales y culturales que posibilite la cohesión social. Esta es una verdad inobjetable. No puede haber tejido social, no se puede reconstruir el tejido social por más que salga el decreto, ¿no? Si no hay un mínimo de satisfactores materiales y culturales, y si además no se restablezcan estos vínculos, ¿no? Estos grupos intermedios que puedan poner a los ciudadanos, sobre todo los más desprotegidos, en contacto con el Estado y con la vida pública. Tercero, un Estado de Derecho que regule la conflictividad inherente a toda convivencia humana. No hay grupo humano, no hay convivencia humana, ni siquiera los monjes cistercienses, ¿verdad?, que carezca de conflictividad. ¿Aquí de qué se trata? De que pueda haber reglas claras, que pueda haber leyes claras, pero además de las leyes claras, que las instituciones encargadas de aplicarlas funcionen, que estos son los esfuerzos y las iniciativas, ¿no?, que se están dando. Y ya metiendo más en materia, pues estas serían como las apuestas a partir de lo que ha hecho la Iglesia y de lo que es el llamado del Papa Francisco a seguir haciendo, lo que serían las apuestas para la proyección social de la Iglesia en México en los años por venir. Primera apuesta, un compromiso decidido contra la pobreza y la exclusión. Hay mucho camino andado en este sentido. Las diócesis que coinciden con las regiones más violentas del país, cito de nuevo el caso de la de Acapulco, cito en el caso de las distintas diócesis de Michoacán, pues han dado una muestra no solo de solidaridad, sino de compromiso profundo con el otro, sea creyente o no creyente en esta situación, ¿no? La atención a los pobres, que optan además ahora por las identidades débiles, de acuerdo a lo que nos hablaba el señor Nuncio, ¿no? Y las periferias que nos interpelan en los diversos rostros de los pobres, diversos rostros, el Nini, el víctima de trata, la víctima de desaparición forzada, en fin, todos estos rostros que ya Aparecida nos hablaba y que los mensajes, las cartas de los obispos lo han reforzado. Hay 63 millones de personas en el país con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Y aquí no estoy dando cifras de alguna ONG crítica de las acciones del Estado, sino cifras oficiales. Y en este sentido, ello representa la mitad de la población, ¿no? Que esto es importante. Ante la poca asistencia al templo, de acuerdo a esta pregunta que se le hacía también al señor Nuncio, se refuerza la necesidad de salir afuera. O sea, unos pastores con olor a oveja, que salgan del templo, que vayan al encuentro con el otro, y también de los laicos, que no nos quedemos sentados esperando a lo que digan los pastores o criticando lo que han hecho o no han hecho, ¿no? La violencia también, pues la Iglesia ha dicho, y hubo un documento conjunto del episcopado sobre este tema de la violencia, y seguir diciendo una palabra a este sentido. Aprovechar además, como en el caso de Acapulco, ¿no?, la vinculación con otras iglesias que en este diálogo del que ya se hablaba, a favor, pues, de un México más humano. Tocar las realidades y las personas, y esto es importante.
Según la encuesta Creer en México, que es la que estoy tomando como referente para esta exposición, lo más apreciado de la labor de la Iglesia es su acción social. Se hace una pregunta específica de qué problemas ayuda a resolver la Iglesia, y un porcentaje alto dice ninguno, ¿no? Y luego, entrando ya en el desglose de los datos, dicen qué es lo que hace la Iglesia. La Iglesia trabaja en cultura para la paz, la Iglesia apoya a las víctimas de maltrato, la Iglesia apoya en estos centros de drogadicción, en fin, ¿no? La segunda apuesta, mayor cercanía de los pastores con su pueblo. Y en este sentido, también remitiéndome mayor cercanía de los pastores con su pueblo. Aquí la encuesta dice que un porcentaje importante de católicos no saben quién es su obispo y no saben a qué diócesis pertenecen. Hay que decir que las diócesis mexicanas territorialmente son las más grandes del mundo. Aquí habría una apuesta de los especialistas, pero eso no depende de nosotros en estos temas, de que pudiera haber más diócesis que puedan poner en contacto a los pastores con su pueblo. Es un asunto numérico, por más que sea un excelente pastor, pues le cuesta mucho trabajo poder acceder a su fe, ¿no? Habría que decir también que los datos, a diferencia de lo que diría el sueño del secularismo y del secularismo académico, los datos fehacientemente dicen que no hay tal cosa como el fin de la religión. Al contrario, que la religión con una identidad débil, ¿no?, y específicamente la religión católica, se mantiene. Entonces, en este sentido, y a diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas, pues la Iglesia no necesita la protección del Estado que preserve la unanimidad en materia religiosa, es decir, la religión y el aprecio por el catolicismo, ahí está. La Iglesia Católica, según esta encuesta y el desglose que se hizo a nivel de las distintas diócesis, es la tercera institución que genera más confianza en el país. La primera institución es la Marina y la segunda el Ejército, lo que nos plantea pues un problema importante, porque esto implica darle un cheque en blanco a las instituciones de seguridad. Pero la Iglesia, con todo y los escándalos de pederastia y con todo y los errores que se hayan dado de sacerdotes, de laicos también, sigue teniendo un aprecio importante en el conjunto de los mexicanos, no solo de los católicos, ¿no? Y aquí una apuesta que vemos quienes hemos trabajado estos temas: es necesario es necesario traducir este caudal de confianza en la cercanía concreta con los pastores. El caudal de confianza ahí está. Lo que tocaría es traducirlo en una cercanía más clara para poder ser colaboradores en la misión, como decía Monseñor Christophe Pierre, ¿no?, poder participar en el discipulado, en el seguimiento. Tenemos la necesidad de datos fidedignos, confiables, oportunos sobre el desempeño de la Iglesia en todas sus instancias. Lo que no se evalúa no mejora, y en este sentido tener la confianza de los datos. Hay un compromiso por parte del INDOSOC de que cada 5 años se actualizarán los datos de la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa, pero es una invitación a la UP, a quien sea, ¿no?, para que puedan generar también estos datos. Una tercera apuesta que sería una mejor y mayor formación del clero. El Papa Francisco ha dicho continuamente que se necesitan pastores a la altura de los signos de los tiempos, bien formados y que quieran trabajar con especialistas de las más diversas disciplinas, ¿no?, las ciencias sociales, los que trabajan en proyectos sociales concretos, en fin. Entonces requerimos de una mayor y mejor formación del clero.
clero, y también pues una mayor y mejor formación en los seminarios. La cuarta apuesta, y que ya también se han hecho algunos avances, tiene que ver con la inclusión de la mujer en la Iglesia. De nueva cuenta, me refiero a la encuesta donde se dice que la mejor cara de la Iglesia Católica en México son las religiosas. Y lo sorprendente es que esto lo dicen creyentes y no creyentes, ¿no? Había cosas ya hasta chuscas que nos hablan de las identidades débiles, que decían unas: yo prefiero la misa de la madre que de la del padre. Bueno, no, de eso no se trata, pero sí en el sentido de que hay una cercanía, hay horizontalidad, hay solidaridad. Y también de las laicas que participemos en la misión de la Iglesia. Quinta apuesta, la decidida participación de la jerarquía en la construcción de paz y reconciliación. Desde mi análisis, este es quizá el punto donde hay un trabajo más serio, más constante y más decidido del episcopado y de los obispos en sus distintas diócesis, no solo a nivel de documentos, sino a nivel de estrategias pastorales y a nivel de acciones concretas. Sexta, formar a los laicos y laicas a la altura de los signos de los tiempos. Es decir, lo que pasa en el país y la poca participación ciudadana en el país se replica en el caso de los laicos en la Iglesia. Somos malos cristianos y somos malos ciudadanos. Y estas cosas, a diferencia de lo que se podía pensar en otros tiempos, van de la mano. El que es buen cristiano es buen ciudadano, ¿no? En este sentido. Bueno, no existe una profunda identidad laical, o sea, hay un desconocimiento de los laicos, de lo que son nuestras atribuciones y de lo que es nuestro compromiso, pero también nuestra obligación para actuar en la Iglesia. Y por otro lado, pues las cifras son importantes. El 37% de los laicos contestaron que no habían ido a clases de catecismo, y más del 80% de los laicos se quedaron con la preparación del catecismo de su primera comunión. Cuando uno ve las posturas de los laicos sobre diversos temas en materia social, en materia doctrinal, en materia de moral sexual, pues uno entiende porque su fundamento, ¿no?, su formación tiene que ver con lo que recibieron para la primera comunión, pero ya no para la segunda, ¿no? Y también esto habla de este catolicismo, que también ya se había hecho referencia, de tradición, de nostalgia, pero no del seguimiento. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta